Muy buenos días, tengan todos sus hermanos en esta mañana. Le damos las gracias a nuestro Señor Padre por la oportunidad que nos da de este primer de la semana de estar reunidos en este lugar, este pequeño grupo de sus hijos en esta mañana. Por nuestros hermanos que nos están sintonizando en sus casitas por medio de Facebook, también le damos las muchas gracias por dejar todo a un lado y estar atentos al mensaje en este primer día de la semana, y también a nuestros amigos que están dispuestos a escuchar la palabra de nuestro Padre Dios. Pidiéndoles, hermanos, que así vayamos a nuestro Padre Dios en oración. Oremos. Bendito y amoroso Padre, que moras en los cielos y en todo lugar, santificado sea tu nombre. Padre Santo, agradecidos estamos con usted, Señor, por las bendiciones que usted derrama sobre cada uno de nosotros. Padre Santo, gracias por la vida que usted nos presta en estos momentos, Padre, dándole las gracias por la oportunidad que tenemos de esta primera semana, de estar reunidos en este lugar de oración, Padre, para llevar a cabo así su mensaje, Padre. Gracias por los medios que usted pone, Padre Santo, para que su palabra sea escuchada en todo el mundo, Padre. Bendice, Padre Santo, tu iglesia que hace lo mismo en este momento, Padre, para que tu palabra sea predicada, Padre. Bendice a nuestro hermano en esta mañana, Señor, que nos va a traer estos himnos, que lleguen a tu presencia como lo grato, Señor, y se agrade de ello, Padre. Bendice a nuestro hermano también, Padre, que nos va a traer una porción más de su santa y bendita palabra, que usted sea con él y que le recuerde lo que él ha estudiado, y así mismo que le dé palabras fáciles, Padre Santo, y que nosotros que nos quite de nuestra mente cualquier cosa que nos pueda perturbar, para así poder captar todo su mensaje, Padre. Ponerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sobre todo por ponerlo en práctica afuera a los que no te conocen. Bendice tu iglesia en esta mañana, Padre, en que tú te lo pedimos, junto con el perdón de nuestras faltas. Amén. Jesús es mi Rey soberano, dice el himno. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. El Rey me ve cual hermano, el Rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz
50, hermano, dice, te loamos, oh Dios, te loamos, oh Dios. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos loar a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Estamos dirigiendo nuestro pensamiento a todos ustedes quienes se encuentran en casita ahorita escuchando este programa. Le damos gracias a nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos están sintonizando en esta ocasión, y queremos recordarles nuevamente que tenemos a varias personas que han pedido nuestras oraciones
y que por favor recordemos a cada una de ellas en nuestras oraciones que hacemos a diario a nuestro Padre Celestial. Nuevamente nos encontramos aquí en el edificio, los ancianos y diáconos y un servidor de ustedes, juntamente con personas que nos están visitando en esta ocasión, trayéndoles a ustedes este programa. Y recuerde que los ancianos pronto estarán avisándoles a ustedes concerniente a ver cuándo nos podemos reunir nuevamente. Por lo pronto, parece que vamos a terminar el año así, y le ruego pues que usted esté consciente del trabajo que los ancianos y diáconos hacen y que oren por ellos y por sus familias también. Recuerde que si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente al programa que usted está viendo en esta ocasión, hay varias maneras en cómo se puede poner en contacto con nosotros. Puede escribirnos por medio de correo electrónico, o también nos puede mandar un mensaje por medio del Facebook, o simplemente puede llamar aquí al edificio y alguien le contestará su llamada. Pero recuerde que llame durante el tiempo que estamos aquí, porque me imagino que ya después nadie le va a contestar la llamada que usted va a hacer. Solo que esté consciente de eso. Y recuerde que siempre estamos aquí para ayudarles con sus necesidades espirituales que usted puedan tener. Para todos nosotros que nos encontramos aquí, gracias a Dios por que nos ha dado vida y salud para estar aquí estudiando la palabra de Dios. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio con la primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 16. Y recuerde que hemos estado estudiando este libro, un libro que el mundo secular le ha intitulado las cartas pastorales. Y simplemente le ha dado la palabra pastoral porque ellos ven de que estos libros se están enseñando concerniente al ministro, predicador de la palabra de Dios. Y el concepto de ellos concerniente al ministro predicador es un pastor, pero ya estuvimos viendo la semana anterior concerniente a los ancianos, que concerniente a los ancianos la palabra pastor se usa en diferentes formas para poder señalar la responsabilidad de estas personas, pero se refiere a la misma persona. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 17, encontramos una palabra griega que se refiere a los ancianos y se está refiriendo a una persona de madurez, de sabiduría, presbiterios, ¿verdad? Y luego en Hechos capítulo 20, versículo 28, encontramos otra palabra griega que se refiere al mismo grupo de personas, a los ancianos, pero la palabra que se usa ahí es la palabra episcopal o episcopos, que se refiere a una persona que está dirigiendo, supervisando la iglesia. Y luego encontramos la palabra poimeos, que quiere referir a una persona que alimenta. Y claro, ¿verdad?, que no se está refiriendo al alimento físico, sino que se está refiriendo al alimento espiritual. Solo que la palabra pastor se usa en referencia a nuestros ancianos. Pero hoy en esta mañana, continuando con el mismo pensamiento, ¿verdad?, concerniente al predicador, miramos nosotros que el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 16, continúa con sus instrucciones al predicador. Recuerde que le está escribiendo a un predicador joven llamado Tito, a un hijo amado de él. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2 nos da a entender que era un hijo amado del apóstol Pablo. Y le está dando instrucción, porque recuerde, el ministro es la persona importante cuando se empieza una obra. Él es el que primeramente va a desarrollar su ministerio. Y como ya lo vimos en Hechos capítulo 14, versículo 21 al 22, es el primero que va a venir a evangelizar, es el primero que va a venir a indoctrinar, y es el primero que va a venir a tratar de poner en orden
las cosas que se encuentran dentro de la iglesia que necesitan atención. Y claramente lo vemos en Tito capítulo 1, versículo 5, cuando el apóstol Pablo lo envía a Creta y le dice para que vayas y corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad. Y esto es el mismo concepto que miramos en Hechos capítulo 14, y es el mismo concepto que miramos aquí en 1 Timoteo, cuando Timoteo le dice a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, que fue dejado en Éfeso para que pudiera corregir lo deficiente. Ahí lo deficiente eran los falsos maestros. Hechos capítulo 20, versículo 29 en adelante, el apóstol Pablo, dirigiéndose a los ancianos de Éfeso, les dice que después de su partida, habían de venir personas con diferentes doctrinas, falsos maestros, no solamente de afuera, sino que dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y aquí ya se encuentra el apóstol Pablo dirigiéndose a un joven llamado Timoteo, predicador, para que se encargue de esta tarea. Entonces el capítulo 4 tiene significado porque ya el apóstol Pablo está haciendo un contraste entre el predicador que enseña falsedad contra el predicador que desarrolla piedad en su propia vida. Y esto es lo que vamos a ver hoy en esta mañana. Le he titulado Liderazgo Bíblico, protegiendo la sana doctrina. Y primeramente miramos nosotros que Pablo se dirige a los predicadores falsos. ¿Ok? Predicadores falsos. Ahora muchos nos quedamos sorprendidos porque cuando escuchamos la frase de predicadores falsos dentro del cuerpo de Cristo Jesús, entendemos que fuera del cuerpo de Cristo Jesús se encuentra falsedad. Esto ya lo vemos claramente, que el apóstol Pablo lo menciona en la segunda carta de Corintios capítulo 11 y versículo del 13 en adelante. Note lo que el apóstol Pablo dice concerniente a esto. Dice, segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13 en adelante, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estas son palabras del apóstol Pablo a la congregación de Corinto, donde también existían falsos maestros. Pero noten las palabras de Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 15, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mateo capítulo 7 y versículo 15, dice la palabra de Dios lo siguiente. Mateo 7:15 dice así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo aquí está enseñando en 1 Timoteo capítulo 4, los primeros 5 versículos. Y noten cómo Pablo, la escritura, describe al predicador falso. Primeramente dice que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿quiénes serán algunos? Pues en este caso, con el contexto, sabemos bien que se refiere a Alejandro y a Himeneo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20 nos habla de él. Pero también incluye en 2 Timoteo, capítulo 2, y me parece que es el versículo 17, a otra persona que andaba trastornando la fe de los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. En el versículo 17 dice, y su palabra carcomerá como granguena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Solo que aquí hay 3 personas, miembros del cuerpo de Cristo Jesús, que se mencionan por nombre: Alejandro, Himeneo y Fileto.
Y claro, ¿verdad? Que continuando con 2 Timoteo 4:10, podemos también ver a Demas, que él se fue al mundo. Solo que todo esto nos apunta, ¿verdad?, a lo que 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 nos está apuntando. Dice que son personas que son unos hipócritas. Dice, por causa de su hipocresía. La palabra hipócrita se oye un poquito fuerte hoy en día, pero simplemente lo que quiere decir es una persona de doble cara. Es decir, una persona que pretende ser algo, pero realmente no lo es. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Por esto es que miramos nosotros que en Hechos, capítulo 17, versículo 11, y también en Juan, capítulo 5, versículo que es 39, me parece. ¿Okay? Y primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Hechos 17:11 dice que nosotros debemos de estar constantemente examinando lo que estamos escuchando de cualquier persona que nos está enseñando, si acaso está de acuerdo a la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 39 dice que usted y yo tenemos el deber, la responsabilidad de escudriñar las Escrituras para ver si así es lo que se nos está enseñando. Y también en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, dice que usted y yo tenemos la responsabilidad de examinarlo todo y retener lo bueno. Esta es responsabilidad nuestra como miembros del cuerpo de Cristo Jesús, porque vuelvo a repetir, el apóstol Pablo dice que el predicador falso es una persona hipócrita, que pretende ser una persona piadosa, pretende seguir las enseñanzas de Cristo Jesús, pero en realidad está siguiendo las doctrinas de demonios. Y es interesante que el apóstol Pablo ponga esa frase aquí, cuando dice, en tiempos postreros, algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, es decir, doctrinas de Satanás. Recuerde que Satanás les ha enseñado a estas personas diferente a lo que la palabra de Dios enseña. Y por lo tanto han sido sobornados. Su mente ha sido cambiada a pensar como la Escritura lo enseña. Esta semana pasada estaba yo escuchando un mensaje de una persona que estaba enseñando y estaba diciendo lo siguiente, predicador de la Iglesia de Cristo, y dice, hay personas entre nosotros, y yo creo que se está refiriendo a los predicadores, y hay personas entre nosotros que enseñan y predican, posiblemente también se esté refiriendo a hermanos que tengan ese talento y lo hagan delante de la congregación, que vienen a violar el pasaje que enseñan, que vienen a no practicar las reglas hermenéuticas y por lo tanto le hacen una injusticia en vez de justicia al texto. En vez de hacer un exégesis, según él, dice hacen un iségesis. Y usted recuerda la diferencia de estas dos palabras. Exégesis quiere decir disminuir y llegar a la conclusión verdadera del texto por medio de la unidad de las Escrituras. El iségesis simplemente quiere decir cuando uno forma un concepto en su mente y trata de poner ese pensamiento en la Escritura. Uno impone lo que la Escritura quiere que enseñe, pero la Escritura no está enseñando tal cosa. Ese es un iségesis. Entonces, él decía, tenemos que tener cuidado, que no seamos engañados por medio de personas que hacen esto. Pero al enseñar el texto que la persona estaba enseñando, era de un versículo de donde él violó la Escritura, en donde no vino a hacer y practicar las reglas hermenéuticas.
porque según él decía que el contexto era a un individuo. Cuando uno regresaba al primer capítulo y el versículo 2 de ese mismo libro, nos damos cuenta que decía que se refería a las iglesias de Galacia. Eso quiere decir que eran a las iglesias, a las congregaciones, no eran un individuo. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que es fácil llegar a una conclusión en donde uno pueda imponer su propio concepto al versículo, cuando realmente el contexto entero no está enseñando eso. Entonces, estos predicadores falsos son personas que ya tienen un concepto concerniente a lo que los espíritus malos le han formado en su mente. Y esto lo miramos en segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Dice que no tenemos lucha, no batallamos en contra de lo físico, sino contra lo espiritual. Y comienza a hablar de la mente. Dice de los conceptos, de pensamientos que se forman dentro de la facultad de razonar del ser humano. Pero mi pregunta es, ¿quién pone esos conceptos, a esos pensamientos dentro de la facultad de razonar? Es las palabras que entran a la mente. Solo que uno se va retrocediendo, ¿verdad? ¿Y quién habla esas palabras? ¿Quién enseña esas palabras? Uno tiene que tener cuidado quién las enseña. Por lo tanto, entonces hay una cadena, y si acaso llegamos al final que no está hablando correctamente conforme a la verdad, va a formular conceptos y argumentos equivocados. Entonces, nosotros como predicadores, dicen, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra este tipo de pensamiento. Entonces, para poder destruir eso, yo tengo que entender la palabra de Dios de una manera correcta, para que pueda entrar con palabras bíblicas a la mente de la persona, para poder destruir todo argumento falso y poder llevar a esos pensamientos, a ese pensamiento, a la obediencia a Cristo Jesús. Es lo que el texto dice, 2 Corintios capítulo 10. Entonces, estos son los predicadores falsos. Porque luego comienza el apóstol Pablo a enseñar unas enseñanzas que ellos enseñaban. Y esto lo miramos ya en el versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los cuales han conocido la verdad. Dos cosas que os enseñaban. Dicen que ellos iban a prohibir que se casaran. Muchos usan este versículo, ¿verdad?, en referencia a la Iglesia Católica. Y que abstenerse de alimentos. Recuerde que cada viernes no se puede comer carne y esto, bueno, no voy a entrar en esta discusión, pero nomás para que entiendan, ¿verdad?, cómo se usan estos versículos. Pero ahí están las dos cosas que Dios prohíbe. Cosas que la palabra del Señor no viene a prohibir. Si uno lee las Escrituras, el apóstol Pablo dice, por causa de las fornicaciones, es mejor que todo hombre tenga su propia esposa. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. Es decir, Dios quiere que nos casemos. Si no tenemos el don de continencia, nos casemos. En vez de andando quemándonos, nos casemos. Dios no viene a prohibir el casamiento a nadie, sino que Dios quiere que la persona, si no puede estar solo, ¿verdad?, entonces casarse. Esto está en contra de la palabra del Señor. Concerniente a los alimentos, Dios dice que debemos de orar y podemos consumir. Y claro, ¿verdad?, que necesitamos que tener cuidado que lo que comamos ya es otro asunto. Pero la cosa es de que ellos estaban en contra de la palabra de Dios. Por lo que entonces, predicadores falsos, recuerda, estamos hablando del tema protegiendo la sana doctrina. Y la tenemos que proteger en contra de los predicadores falsos. Hoy en día hay mucha falsedad. No solamente afuera de la iglesia, sino que dentro de la iglesia. Y no voy a comenzar a nombrar una por una, pero usted entiende, mucha gente se ofende cuando hablamos de esto, porque piensan, ¿cómo puede existir falsedad? Predicadores falsos dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Sí lo hay. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 1, note lo que dice la palabra de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice,
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. En aquel entonces había personas dentro del cuerpo de Cristo Jesús que enseñaban falsedad. Hoy en día también se encuentran personas que enseñan falsedad. Es por esto que usted y yo debemos de estar preparados cuando escuchamos cosas para poder defenderlas. Pablo dice en Filipenses capítulo 1 versículo 17 que él está preparado para la defensa del Evangelio. Correcto. Correcto. Así es. Y 1 Corintios capítulo 15 versículo 58 dice que debemos nosotros, capítulo 15, 58, y también miramos nosotros que ya la última parte del texto, ¿verdad?, nos dice que debemos de cuidarnos y portarnos varonilmente, usando bien la palabra de Dios. Por lo que entonces debemos de proteger la sana doctrina en contra de tales personas. El uso del debate ya se ha perdido. Muchos piensan que el debate es malo. El debate no es malo, es bueno, porque el debate aclara, ¿verdad?, la verdad. Y aunque muchos dicen, bueno, el debate no sirve para cambiar la mente de nadie, bueno, sí sirve, porque la palabra del Señor se expone. Y claro que la persona que está escuchando el debate ya tiene la obligación de investigar y darse cuenta qué es lo que la palabra del Señor enseña. Pero si uno está tercamente, solamente siguiendo a una persona, simplemente por la amistad o porque pues, el amor lo quiere, ¿verdad?, es un buen hermano, amigo, eso está mal. Eso está mal. La palabra del Señor se debe enseñar correctamente. Preguntas o comentarios, hermanos, para pasar al siguiente punto. Yo sé bien que ustedes en casa, ¿verdad?, si tienen preguntas, no me pueden contestar, pero los hermanos que están aquí sí. Y luego miramos nosotros concerniente a los predicadores piadosos. Es la palabra que se usa ahí, los predicadores piadosos. O sea que Pablo está haciendo un contraste, ¿verdad?, entre los predicadores piadosos. Capítulo 4, del 6 al 16. Y nota el contraste que hace aquí el apóstol Pablo. El predicador piadoso es aquel que, como dice el versículo 6, se viene a nutrir con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Este es el buen predicador, el predicador piadoso. El predicador piadoso es aquel que se viene a nutrir. El predicador necesita que entender que constantemente debe de estar estudiando la palabra del Señor. No es algo que lo hace cada mes, no es algo que lo hace cada sábado en la noche para preparación para el domingo, sino que es una forma de vida de él, de estar nutriéndose continuamente con la palabra del Señor. Estar investigando las Escrituras continuamente para poder sacar la enseñanza no solamente para sí mismo, porque como dice el versículo 16, que ten cuidado de la doctrina y también de ti mismo, no solamente para sí mismo, sino también para poder enseñar a la congregación. Eso es lo primero que vemos. Y nomás voy a poner el versículo 6. Segundo, miramos nosotros que el predicador piadoso es aquel del cual no entra en argumentos que no tienen ningún beneficio. Eso lo miramos en el versículo 7 y 8. El predicador piadoso no entra en ningún argumento o argumentos o debate que no tenga ningún provecho. Pablo aquí le está diciendo a este joven Timoteo,
no te envuelvas en argumentos de las fábulas profanas, de todo esto que los judíos estaban preparados para argumentar, sino que dice, ven a ejercitarse para la piedad. No gastes tiempo en vano en cosas que realmente no te va a traer ningún beneficio. Ahora, no me malentienda, porque yo sé que ahorita está pensando, bueno, que no acaba de decir que los debates son buenos. Sí son buenos, pero la cosa es que uno tiene que debatir con propósito. No solamente debatir porque quiere debatir, sino que debatir con propósito, para que así tenga sustancia lo que se va a debatir. Aquí Pablo dice, no gastes tu tiempo en eso. Miren lo que dice el capítulo 6 y versículo 20. Primera Timoteo 6, 20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. No gastes tu tiempo en estas cosas. Y esto es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a este predicador joven. Solo que entonces, predicadores, ustedes y yo, debemos de, estudiar y ejercitarnos para la piedad. Estudiar duramente la palabra del Señor. Dice el versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, por todos. Y luego miramos nosotros que el apóstol Pablo le dice a este joven, ¿verdad? Que nadie, versículo 12, que nadie tome en consideración tu juventud. La edad, el estudio de la palabra del Señor, la edad no tiene que ver nada, sino lo que tiene que ver es el conocimiento de la palabra. Yo he conocido a personas que son miembros del cuerpo de Cristo Jesús, que tienen ya unos 10, 20 años de ser miembros, y aún hasta ese tiempo todavía no han desarrollado su madurez. Y he visto a jóvenes que no tienen mucho tiempo dentro del cuerpo de Cristo Jesús, pero que ya son personas que puede uno ver la madurez, que uno puede ver el desarrollo en su propia vida. Yo me imagino que así se sintió el apóstol Pablo cuando llegó a la ciudad de Derbe y Listra, cuando se encontró a Timoteo allá en Hechos capítulo 16. Miró a este joven Timoteo y miró algo diferente en él, algo diferente entre los demás hermanos. Ahora, la Biblia no nos enseña que se había hermanos ahí con más tiempo en la iglesia que Timoteo. Pero usa la palabra joven, que me da a entender que había un contraste. Y estos hermanos de la congregación daban buen testimonio de este joven. Eso quiere decir que ellos miraron algo diferente en este joven que no lo miraron en los demás hermanos. Y a eso me estoy refiriendo, que la edad no tiene importancia cuando uno está dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Lo que sí es importante es la manera en cómo yo vengo a renovar mi mente para poder recibir la voluntad de Dios de una manera agradable. Eso lo habla Romanos capítulo 12, versículo 2. En la manera en cómo yo vengo a renovar mi mente. Y esa renovación de la mente viene simplemente a consecuencia del estudio de la palabra de Dios. No de nada más. A consecuencia del estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que viene a transformar. Y esto lo miramos en 2 Corintios capítulo 13, versículo 18. Dice que somos transformados de un punto a otro punto hasta que lleguemos a la imagen de Jesucristo, dice, por medio del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, usando la palabra, nos viene a transformar nuestra mente. Y esto fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo fue un hombre que, según las escrituras de Filipenses capítulo 3, dice que era irreprensible concerniente a la ley judaica. Irreprensible, eso quiere decir que nadie le podía apuntar el dedo porque Pablo era celoso
y practicaba la ley judaica de acuerdo como se le enseñó. Pero Pablo se le dijo que estaba equivocado. Y cuando él vino a ser convertido, Hechos capítulo 9, él fue llevado a un lugar para ser reprogramado, para venir a renovar su mente conforme a la voluntad de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo del 3 en adelante nos habla de eso. ¿Para qué? Para volver a reprogramar su sistema de pensamiento, para que así pudiera hacer lo que el Señor quería que hiciera. Y en Hechos capítulo 9, versículo 15, ahí está la comisión del apóstol Pablo. Entonces, nosotros como predicadores, jóvenes, adultos, ya hermanos de edad, necesitamos que ejercitarlos para la piedad y que nadie nos tome en cuenta nuestra edad, sino que lo que importa es el conocimiento de la palabra de Dios. Y enseguida miramos nosotros que dice el apóstol Pablo, dice, no descuides, el 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, exhortación y en la enseñanza. En la lectura, en la enseñanza y en la exhortación. La lectura es importante. Le dice Jehová Dios a Josué cuando lo escoge para poder dirigir al pueblo de Dios. No te apartes a la diestra ni a la siniestra, sino que mantente cada día en la palabra de Dios, en la enseñanza, en la lectura. No simplemente, hoy en día para el predicador se ha hecho trabajo muy fácil. ¿Saben por qué? Hay cantidades de comentarios, hay cantidades de libros de sermones, hay cantidades de material que uno escoge y nomás los acomoda en la computadora y ¡pum! Un sermón. Pero no es de uno propio. No es de uno propio. No es como haber masticado la comida y saborear lo sabroso de todo aquello lo cual uno está recibiendo. Los sabores. Venía a saborear todo. Y luego ya después de que viene a consumir todo esto, ¿verdad? Que venga a agarrar las nutriciones de esta comida. Así es el predicador. No hay como que uno mismo entre al estudio y estudie. Y los conceptos que se ven a formular, que están de acuerdo a la palabra del Señor, son conceptos propios. Pregunta, bueno, ¿de dónde agarraste? ¿De qué hermano agarraste ese concepto? Yo no agarré este concepto de ningún hermano. Eso fue la conclusión que yo llegué al estudiar la palabra del Señor. No, un hermano que lo haya que no me enseñó ningún hermano. Yo cuando enseñaba a jóvenes para predicadores, en las instituciones donde se entrenan a predicadores, les decía, por favor no salgan fuera de aquí y digan que el hermano Rodríguez me enseñó esto. Le dije, yo le estoy dando los principios para que usted haga su propio estudio. Pero usted cuando salga, más que estudie y que los conceptos y la enseñanza que usted da, que sean suyas. No vaya a decir que el hermano Rodríguez, porque a lo mejor me malinterpreta y enseña equivocadamente el concepto que yo le estoy plantando en su mente, pero usted lo tiene que desarrollar más profundamente mediante el estudio. Y luego, ¿quién queda mal? Dije, pues yo quedo mal. No, pues el hermano Rodríguez dijo esto. Y el hermano que realmente causó el problema sale libre. Él es el culpable. Por eso es que uno tiene que entrar a la lectura, a la enseñanza, para poder llegar a ese punto. Y luego dice el versículo 14, no descuides el don que hay en ti. Hoy en día no practicamos eso. Yo he estado enseñando en diferentes escuelas de predicación y la última a la cual enseñé, que fui director y enseñé, teníamos el concepto de que cuando el estudiante graduara de la escuela, iba a ir a una congregación para hacer su internship, o sea, para que pudiera trabajar bajo un predicador y a la edad, y que el predicador de edad le enseñara hasta que llegara al punto de que ya los ancianos y el predicador viera de que ya pudiera salir en sí mismo. Y el punto era, verdad, que cuando llegara a ese punto, que los ancianos ya lo vinieran a ordenar, decir,
en ponerle la responsabilidad de salir a predicar. No la escuela, sino que la congregación local de donde él era. Y esto es lo que está hablando aquí el versículo 14. Está hablando de que los ancianos, de qué congregación de donde Timoteo era, vinieron a ordenarlo, vinieron a imponer la responsabilidad de salir a predicar la palabra de Dios. Y ellos entonces le dieron lo encomendaron a la predicación. Y Pablo dice, no descuides eso que te impusieron los ancianos sobre ti para que tú fueses a predicar la palabra de Dios. Una gran responsabilidad. No solamente la tengo yo ante la congregación de donde yo soy miembro, sino también ante Dios, ante los ancianos que me han impuesto esta dedicación, esta responsabilidad para salir a predicar la palabra de Dios. Y por último, dice el versículo 16, por falta de tiempo se me está acabando, ¿no? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, resiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Yo creo que todos sabemos la importancia de predicar y enseñar únicamente lo que se encuentra en la palabra de Dios. No salirnos de ese patrón. Únicamente decir, así enseña la palabra de Dios. Es muy fácil enseñar algo que la palabra de Dios no responda. Una vez escuché yo a un predicador que estaba en el púlpito, estaba enseñando, y dijo, es menester, dijo, es bíblico que la mujer no use pantalones en el culto de oración. Y yo me quedé escuchando y le dije, me pensé entre mí mismo, ¿qué texto irá a usar este hermano para venir a presentar esto como autoridad bíblica? Y cuando terminó, no presentó nada. Dije, hermano, ¿qué texto usa usted para esta autoridad a las hermanas dentro del cuerpo de Cristo Jesús? Y ya me dijo, ¿qué texto? Le dije, hermano, ese texto no habla de eso. Y dijo él, pues así fue enseñado. Le dije, hermano, quizá haya sido enseñado así. Le dije, pero ese texto no habla de eso. Y hizo una injusticia al predicar y enseñarle. La gente que le está escuchando lo ve como persona de autoridad y persona que entiende la palabra del Señor, y cuando usted dice algo lo van a aceptar como autoridad de Dios, cuando realmente no es autoridad de Dios. Y por eso es menester que usted nos ocupemos en la doctrina, en la sana doctrina, en la doctrina pura que enseña la palabra del Señor. No añadirle ni quitarle, sino que enseñar exactamente lo que Dios enseña en el libro sagrado. El tiempo ya se me ha terminado, ¿no tienen preguntas o comentarios? Sí, Los que están aquí. nomás el apóstol Pablo, ¿verdad? Allá en Filipenses 2:19, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. El 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así es. Así es. Él enseñó exactamente lo que Pablo enseñó. ¿Arnoldo? No, yo pienso que es importante porque está en la mente y el cerebro, ¿verdad? Yo pienso que Timoteo alimentaba bien el cerebro, ¿verdad? Porque tienes que alimentar bien el cerebro para que pienses correcto, ¿verdad? Así es. Yo pienso que era un muchacho muy joven, ¿verdad? Pero yo pienso que estaba él rodeado de gente que alimentaba bien el cerebro. Entonces, si alimenta bien el cerebro, ¿verdad? Entonces vas a pensar cosas buenas, ¿verdad? Así es. Y esa es la meta, ¿verdad? Sino que si escuchas canciones de rock, ¿verdad? Alimenta más a tu cerebro, vas a experimentar todo eso, ¿verdad? Y si alimentas a tu cerebro canciones cristianas, ¿verdad? Entonces vas a alimentar a tu mente sana, va a estar sana tu mente. Así es. Especialmente una persona que está delante de una congregación. Sí, correcto. Tiene gran responsabilidad entre la hermandad, porque por lo que enseñamos vamos a dar cuenta en el día final. Porque Timoteo sabemos, ¿verdad?, que por su madre y por su abuela Loida, que desde chico, ¿verdad?, le enseñaron los Así es. caminos. Y es una gran responsabilidad.
para todo predicador. Solo que Y para todo cristiano. así es, Para así la es. familia. Como dice el hermano Víctor, para todo cristiano, sí, es una responsabilidad tremenda para todos nosotros. El tiempo ya se me terminó. Gracias por su atención en esta ocasión. Les ruego pues que se mantenga. Yo creo que los hermanos van a cortar y luego van a volver a empezar el programa, pero regresamos en la segunda hora. Gracias por su atención, hermanos.